Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a este cuarto foro de Zona Relevo, camino al Mundial. Y además cuarto, con una cuenta atrás que ya estamos casi en ese Mundial. Y para iniciar esa cuenta atrás tenemos a dos invitados inmejorables. Tenemos a Priscila, que jugó también el primer Mundial de España en el femenino. Bueno, es jugadora del Atlético, del Betis, del Madrid Club de Fútbol Femenino, del Rayo. Pues como siga. No sé cómo siga, bueno, no puedo parar. Y bueno, también tenemos además es, a ver si lo digo bien, responsable de la etapa preélite, ¿no? Sí, del Atlético exacto. de Madrid. Tenía miedo porque digo, no quiero liarla con el cargo. Y también tenemos a Lluís Cortés, que bueno, pues si hablamos de una jugadora que estuvo en el primer Mundial femenino, tenemos al entrenador del equipo que ganó la primera Champions femenina de un club español, así que bienvenido también. Y además, tenemos también por aquí la camiseta, seleccionador de Ucrania, que bueno, también quería preguntarte, antes de empezar, porque sí que yo creo que la gente también tendrá pues, un poco curiosidad, cómo está llevando también la selección ucraniana, porque con la situación tan delicada con la guerra que hay. Bueno, es una situación difícil, como todos podéis imaginar. Aún así, en Ucrania sabéis que el fútbol ha seguido en marcha a pesar del conflicto, de la guerra. Se han jugado los partidos en condiciones difíciles. Cuando sonaban las sirenas antiaéreas se iban a refugios, los dos equipos paraban el partido, volvían a salir. O sea, estableció un protocolo como el que aquí establecimos con el COVID, pues ahí han hecho el del COVID y lo han enlazado con protocolo de guerra, ¿no? Entonces ahora están en vacaciones, han empezado pretemporada precisamente esta semana la mayoría de equipos en Primera División Femenina. Y con la selección tenemos convocatoria la semana que viene. No estamos en el Mundial, pero sí que ayudamos a otros a preparar el Mundial y jugamos un partido en Portugal el día 7, un amistoso, para que ellas puedan preparar la participación en el Mundial. O sea, contra Portugal, que Portugal sí que está en el Mundial. Sí. ¿Y cómo lo llevas tú? Y ya cierro este tema, porque sí que es verdad que yo creo, a mí me llama mucho la atención y creo que a todos nos conmueve bastante la situación. ¿Cómo llevas tú al final que pues, tus jugadoras están en Kiev, creo, ¿no? Tienen que venir de allí jugándose la vida? O sea, al final es una situación muy delicada. Es muy difícil, porque al final, como seleccionador, o sea, yo he pasado de ser seleccionador, solo seleccionador, a ser padre, hermano mayor, coordinador de ayuda humanitaria, planificación de viajes de chicas para salir de su país. Y ahora, claro, cada convocatoria con la selección realmente es muy complejo logísticamente. Las chicas tienen que ir en autobús desde Kiev y algunas desde más lejos, las que están jugando en Poltava, por ejemplo, otras ciudades más cercanas a Rusia. Tienen que ir hasta Kiev, de allí en autobús, cruzar todo el país hasta Varsovia, Cracovia. Normalmente son ciudades, el aeropuerto más cercano es ese, pero claro, eso son 15 horas en autobús, con el riesgo de que en cualquier momento pueda caer un cohete. O sea, al final es una realidad, parece muy frío, pero es así. Los controles también en la frontera y sobre todo el problema los tenemos con los chicos del staff. Pues sabéis que los hombres con la ley marcial no pueden salir del país, entre 18 y 60 años no puedes abandonar el país y se les hace un permiso especial desde el ministerio con una declaración jurada conforme tienen que volver a entrar después del training camp, porque si no, claro, serían desertores y sería un delito y es muy complicado. Sí, la verdad que es muy difícil. Bueno, pues le mandamos desde aquí, a través de ti, tú le das nuestro ánimo y nuestra fuerza Gracias. a toda la selección ucraniana y hablamos del motivo de este foro, que es ese camino al Mundial en el que España, y os pregunto, ¿es favorita o no? Empieza tú si quieres. Yo creo que lo tenemos complicado. O sea, creo que tenemos buena selección, pero sí que creo que cuando lleguemos a ciertas eliminatorias igual no somos tan favoritas. Aunque bueno, siempre en el fútbol todo puede pasar. O sea, que al final no las selecciones favoritas siempre ganan. Sí, a ver, claro, favorita, al final yo como entrenador nunca me ha gustado, ¿no? La etiqueta de favorito, incluso cuando estábamos en el Barça que todo el mundo nos obligaba a ganar, no, eres favorito, tienes que ganar. No, o sea, el fútbol puede pasar de todo, lo decía lo de Priscila, ¿Y puede ganar España Mundial? Puede, o sea, sí que puede. Y más yo creo que hay que tener en cuenta un factor, que selecciones potentes o selecciones que a priori pueden tener esa etiqueta de favoritas han perdido jugadoras muy importantes. O sea, ha habido lesiones en los últimos meses y a lo mejor tú nos puedes documentar un poco más, pero selecciones muy importantes con jugadoras muy importantes que no están en el Mundial. Entonces ahí el nivel de Alemania, de Francia, de Estados Unidos
pues seguramente no será de nivel de su máximo, ¿no? Y estarán igual al 80% o al 70%. España también tiene jugadoras muy importantes que no estarán en el Mundial, pero yo veo un equipo que está preparado para competir, para poder jugar y competir contra cualquiera. Y igual que contra Inglaterra, quizá en la Eurocopa se perdió en un partido que podías haber ganado, pues puede pasar lo mismo en el otro sentido próximamente en el Mundial. Da pena, Lluís, y además hablabas también de España, porque como comentas, ha habido bajas en todas las selecciones. Tú también conoces muy bien a jugadoras de la selección, a una de las estrellas, Alessia Putellas, que no llega en su mejor nivel, porque al final también viene de una larga lesión, y también pues da un poco de pena, ¿no? Porque teníamos a las mejores jugadoras. Hablamos luego del otro tema, pero en el caso de Alessia no llega en su mejor forma y al final también pues da pena que por las lesiones no podamos ver a una Alessia salirse en un Mundial. Sí, es una lástima por Alessia porque ella, vamos, lo ha hecho todo, ¿eh? Todo lo posible para estar en este Mundial y para estar en su máximo nivel. Es cierto que todavía queda tiempo. O sea, hasta que empiece el Mundial todavía nos quedan 20 días. Alessia está trabajando duro, está trabajando bien. Que no esté en su mejor momento es normal. Viene después de muchos meses de no jugar, de no competir o de jugar poquitos partidos ya a final de temporada. Habrá que ver bien estos amistosos, últimos amistosos con la selección, ya previos al Mundial, a ver en qué nivel está. Pero yo creo que Alessia también es una jugadora que necesita tener confianza. O sea, Alessia sin confianza es una jugadora mediocre, pero Alessia con confianza es una jugadora top. Y ahora yo creo que está en ese puente que también es trabajo del staff, trabajo de las compañeras y trabajo suyo, evidentemente, y de su entorno, de reforzar esa confianza. Es una jugadora que ya está recuperada, o sea, tiene el alta médica, está recuperada y necesita hacer 2 buenos o 3 amistosos antes de empezar el Mundial para recuperar la confianza, sentirse bien con ella misma y entonces poder rendir, porque al final no es solo Alessia, es lo que puede arrastrar a Alessia. O sea, si Alessia juega bien y está con confianza y está enchufada, podríamos decir en términos futbolísticos, las otras se van a enganchar. Entonces creo que es muy interesante y muy importante para Jorge y el staff que Alessia esté conectada. Además, de todas formas, a lo que dice él, al título individual de Alessia, para la selección que esté enfrente, no es lo mismo que le va a dar igual cómo esté Alessia. Está Alessia en el campo. Es como cuando jugaba Messi. No, Messi no está ya, está mayor para el Mundial. No es lo mismo tener a Messi, da igual cómo esté, pero está ahí. Entonces eso para las otras selecciones y para la nuestra propia es importante. Sí, incluso también, por ejemplo, en la final de la Champions, o sea, no jugó, pero jugó también un papel importante cuando sale a animar a la afición, a sus compañeros. O sea, es decir, que lo que tú dices también tiene esa fortaleza, ese aura, ¿no?, de líder que evidentemente también ayuda. Quería preguntarte también a ti, Priscila, porque tú eres, lo hemos dicho antes, aparte también del Mundial de 2015, también jugó en la Eurocopa de 2013. No sé si me falla la fecha. Creo que fue en Suecia, sí. Sí. Quería también preguntarte, porque tú, ahora que ves con perspectiva, ¿no?, en plan de cómo tú ves esta selección, conoces a las jugadoras, a muchas jugadoras también en el Atleti, y recuerdas aquellos momentos, ¿qué diferencias más notables hacen? Que al final son 3 mundiales, tampoco llevamos una trayectoria muy larga en la historia de los mundiales. Hay bastante. Yo creo que las jugadoras y el staff está mucho mejor formado, mucho mejor preparado. También vas con la convicción de que puedes llegar más lejos de cuando fuimos al Mundial 2015. Nuestras expectativas quizás no eran tan altas. Ya habíamos conseguido batir esa barrera, entonces era como, bueno, vamos a ver qué pasa. Y creo que ahora es muy diferente. Yo recuerdo de esa Eurocopa, estaba ya Alessia siendo muy pequeñita y claro, ver cómo han ido creciendo cada una, Patri, Irene, Mapi, porque son todas más pequeñas que yo. Entonces, ver ese crecimiento, cómo han madurado, cómo han mejorado, es impresionante, la verdad. Mencionas a varias de las que, lamentablemente, no han querido volver a esa selección. ¿Cómo de importante veis vosotros que España vaya a un mundial sin jugadoras que son las mejores del mundo en su posición, como por ejemplo Patri o Mapi? Bueno, al final, tú como seleccionador tienes que llevar a tu mejor equipo del que esté disponible, ¿no? O sea, en este caso, pues hay jugadoras lesionadas que no puedes convocar y hay otras jugadoras pues, que también han decidido no ir y otras que a lo mejor a última hora, con este conflicto de los últimos meses, pues han decidido que sí, que estaban disponibles y Jorge ha decidido no llevarlas, ¿no?
pues al final también hay que tener en cuenta varios factores, no solo deportivos del juego, de lo que pasa sobre el campo, sino también es un mundial, son muchas horas de convivencia, son muchos días de convivencia, también tienes que pensar en el grupo, en lo mejor para el grupo, y ahí, Jorge, o sea, estoy convencido que la selección ha sido, o sea, su convocatoria ha sido para competir al máximo. O sea, al final un entrenador no va a hacer una convocatoria para no competir al máximo, ¿no? Entonces, al final, él seguro que ha escogido a las que él considera y su staff las más preparadas, las que mejor equipo van a construir en este mundial, ¿no? Y es una pena porque pierdes jugadoras muy importantes, o sea, Mapi, Patri, has comentado, entre otras, entre muchas otras, pero bueno, también ellas tienen sus motivos para no estar, se han manifestado ya en los últimos meses, ¿no? Y han expresado su voluntad de no querer ir al mundial y también hay que respetarlo, ya está, al final. Yo creo que es una situación que hay que normalizar, naturalizar, y ahora lo que sí que tenemos que estar todos muy centrados es en apoyar a la selección, apoyar a las que han sido convocadas, al staff que está actualmente en la selección, porque es que un mundial pasa cada 4 años. Es que claro, hasta dentro de 4 años no tendremos otro mundial y ahora no podemos perder este mundial en estos temas, ¿no? Yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo, medios, entrenadores, jugadoras, aficionados, decir, vamos al mundial, vamos a competir al máximo y el 20 de agosto, cuando ya haya pasado este mundial, es que quedarán 4 años hasta el siguiente, ¿sí? Entonces, tenemos que centrarnos, yo creo, en eso. Sí, al final yo lo pienso y me intento poner en sus mentes en las que no van, en las que han decidido no ir y evidentemente las apoyaría. O sea, tú cuando tomas una decisión de ese tipo no la tomas fríamente, lo has meditado durante muchos meses, estás renunciando a ir a un mundial cada 4 años, que sabemos que conforme cumples edad tienes menos posibilidades de ir y bueno, es una pena, ¿no? Y con respecto a la que sí se pusieron a pie del cañón y que Jorge ha decidido no llevarlas, pues también entiendo que, como dice él, que al final pensará qué es lo mejor para el equipo deportiva y personalmente y al final, bueno, pues ha decidido llevar al grupo que cree más competente para ir con las máximas garantías posibles. En tu caso, Priscila, tú formaste parte de esa selección que también escribió una carta para pedir que un seleccionador se fuese, que era Ignacio Quereda. Evidentemente no es el mismo caso, no lo quiero comparar porque en el caso de Ignacio Quereda las acusaciones eran graves. ¿Tú cuándo recuerdas aquellos momentos qué te viene a la mente? Pues fue duro, ¿eh? Al final, es lo que te digo, creo que se medita mucho. Cuando pasamos ese mundial nos reunimos todas, pusimos los pros, los contras, las ventajas y los inconvenientes de hacer ese tipo de comunicado. Sabíamos que las más mayores íbamos a salir perjudicadas. Evidentemente, cuando echaron al seleccionador con el nuevo seleccionador, las más veteranas no fuimos, nunca. Yo recuerdo que fui sola a una convocatoria china con Jorge y nunca más volví a pisar la selección. El caso de Vero Boquete, Natalia Pablo y compañía no la volvieron a pisar. Pero es a lo que te expones. Al final tienes que ser coherente con unos principios y con unos valores. Estaba claro que creo que conseguimos un cambio. Creo que Jorge tendrá sus virtudes y sus defectos. Y bueno, son ellas las que cuando crean el momento tendrán que exponer los argumentos que crean. En el caso de Mapi, no ves compatible estar con ese entrenador y es viable. Yo he estado en desacuerdo con entrenadores y he dicho, oye, al club, ¿sigue este señor? Sí, no. Para continuar o no, al final, no todas las personas nos vamos a llevar bien en la vida. Así que es lógico, pero sí que es duro dar ese paso, porque te expones ante los medios. Al final, las más perjudicadas han sido las jugadoras, que han sido las caprichosas, las niñatas, las quejicas, ahora las marcha atrás. Al final, las expuestas siempre hemos sido nosotras. Así que bueno, yo apoyo esa decisión que hayan tomado y ese paso que es bastante duro de dar. Las comparaciones siempre son odiosas y en el caso, por ejemplo, de las 15 o del conflicto de la selección, siempre se tiende, ¿no?, a comparar con el fútbol masculino, ¿no? Esto no ha pasado en el fútbol masculino, que también ha pasado en otros casos situaciones similares, pero siempre se tiende, ¿no?, a decir, con ellos no pasa, ellas mandaron una carta cuando Quereda, ahora también pasa este conflicto. Parece que siempre no tienen la culpa las jugadoras. Ya, porque lo hacemos público. Al final, creo que en el fútbol masculino sí pasa.
cuando no se dan los resultados, el entrenador es cesado, o en otro caso, si es más grave, el director deportivo o directora deportiva es cesada. Y en el femenino lo que vemos es que no pasa. La carta esa fue después de 27 años en un cargo sin conseguir ningún título o un título. Entonces, yo creo que igual que en fútbol masculino, no sé si recuerdo mal, el seleccionador Camacho creo que duró poquito, ¿no? En el Real Madrid duró dos semanas también, ¿no? Sí. Entonces, sí que pasa en el masculino, pero lo hacen a título interno o directamente es la directiva la que se da cuenta de que ese staff no funciona. Entonces, el jugador no tiene que moverse. O incluso la prensa. O incluso la prensa. Hay mucho más fuerza mediática. Totalmente. Entonces, las jugadoras nos vemos un poco indefensas. Además, Priscila, en el caso de Quereda, iba mucho más allá de la ambición deportiva. Es decir, dices, fueron 27 años en los que deportivamente no había conseguido mucho, pero también a nivel personal, ¿no? O sea, que al final han salido muchísimos años después, se han destapado situaciones que eran totalmente denunciables. Totalmente. Lo que pasa es que al final juega mucho con la ilusión de estar en la selección, de representar a tu país, de todo el mundo quiere estar en la selección. Por eso digo que ese paso de manifestarte en contra es muy duro, porque todo el mundo quiere ir. O sea, yo recuerdo perfectamente, y todas mis compañeras hemos soportado un trato muy vejatorio en ese tiempo. Sí que es verdad que hace mucho tiempo y las personas hablaban de otra forma, pero, jolín, al final tienes que aguantar durante muchos días de convivencia palabras muy malsonantes. Dejamos a un lado el tema de Quereda, que daría para otro foro. No, para un libro. Largo y tendido. Lluís, tú como entrenador, cuando sales también del Barça, salen también muchísimos rumores que tú luego también desmentiste en varias entrevistas, dijiste que eran falsos, acerca de tu salida, ¿no? De que si las jugadoras habían pedido, si no habían pedido. Tú también conoces cuando se habla de ese tema alrededor tuyo y cómo también lo pasaste tú y qué ocurrió en aquel entonces. Bueno, pero aquí entra en juego un factor que quizá no existía hace unos años y hoy sí, que son redes sociales. O sea, hoy en día las redes sociales, cualquier bulo, por no decir la información, ¿no? O sea, cualquier teoría que yo quiera inventarme detrás de un nick fake de señor Mesa 82, puedo escribir lo que quiera. Y si al final esto pues, a alguien le da veracidad, pues ya se ha instalado como una verdad o una posible verdad, ¿no? Una posible versión. Entonces también tenemos que ser capaces de distanciarnos, de evadirnos de todos estos mensajes, de todas las redes sociales. O sea, al final los medios oficiales seguramente vigilaréis. Antes de publicar algo, intentaréis contrastar, intentaréis hablar con gente implicada. Al final, en mi situación, ningún medio publicó nada de lo que alguien rumoreó por redes sociales. Entonces, al final, estoy muy tranquilo. Y, o sea, yo siempre lo he dicho, tengo la conciencia muy tranquila. Hicimos un trabajo increíble en el Barça. Yo, al final, decidí salir del club pues, después de un año muy duro y con los que hablamos más a veces, pues sabéis que fue un año muy bonito, pero también el día a día en un club de élite, en era post-COVID, con todo lo que sucedió con el COVID y con el post-COVID, pues se hizo todo muy difícil. Y al final tenemos que aprender nosotros, entrenadores, jugadoras, a evadirnos un poco de redes sociales y de todos estos comentarios que se puedan instaurar. Y ahora con las 15 hemos visto versiones, insultos, noticias, por decir, entre comillas, ¿no? Noticias que explican cosas que son totalmente mentira y tenemos que saber evadirnos y también el aficionado común tiene que aprender a saber qué información consume, ¿no? Y a saber qué información me creo y por lo menos contrastar informaciones, contrastar con los medios oficiales, con la gente que pueda tener la verdad, que pueda tener acceso a preguntar a jugadoras, a preguntar a entrenador, a preguntar a club, porque si no quedan estas fake news, estas noticias falsas, volando, ¿no? Por ahí, por la nube de Twitter, y al final esto puede hacer mucho daño. O sea, han salido cosas sobre Patri, sobre Mapi, sobre Jorge, sobre Rubiales, o sea, sobre todos los agentes implicados en esta situación, que no ayudan nada tampoco en su vida personal. O sea, al final son noticias que pueden hacer mucho daño en la vida personal y al final en mí también, pues en su día también había de estas fake news pues que te pueden doler mucho a nivel personal,
pero bueno, al final tú eres consciente de cuál es la verdad. En tu grupo de trabajo pues saben cuál es la verdad. Mi relación con el club es buena, con las jugadoras es buena, hablamos mucho con el staff. O sea, realmente hay que vigilar mucho y hay que filtrar mucho. Yo siempre digo, ¿no? Aprender a filtrar todo lo que leemos en redes sociales, porque jugadores y entrenadores igual lo necesitamos como marca personal, o sea, como desarrollo de marca personal, pero tenemos que ser muy conscientes de cuándo leerlo y qué caso le hacemos a este recurso, que es muy bueno, porque si no, no existiría relevo seguramente, ¿no? Pero al final tenemos que saber seleccionar también qué consumimos y qué no en redes sociales. También es injusto, decías antes que bueno, eso ocurrió hace unos años, pero sí que es verdad que yo recuerdo que cuando surge todo este conflicto de las 15, siempre salía también tu caso como ejemplo. Imagino que también para ti pues sería un dolor doble de decir, la mentira aparece de repente para justificar también otro caso sí, de otro pero entrenador. fíjate que en este caso, o sea, parecía que yo salía reforzado, ¿no? Sí. Porque al final me utilizaban a mí como para criticar a las jugadoras. Decir, mira, las niñatas, ¿no? Como decía Priscila antes, las niñatas otra vez con otro entrenador, ya pasó. No, es que no tiene nada que ver, o sea, cada historia es distinta. También las jugadoras implicadas son distintas, la situación es distinta. Y claro, me utilizaban a mí como para criticar a las jugadoras. Entonces decía, no, Lluís sale reforzado, ¿no? Y mucha gente, no, ojo, que todo eso que se dijo, que tal, que Lluís, que es el mejor. No, o sea, no, ni antes era tan malo, ni ahora soy bueno, no, o sea, soy el mismo. Y por eso te digo, ¿no? Que la gente al final utiliza las informaciones como quiere, cuando quiere. Y lo que sí que tenemos que aprender es a respetar mucho más. O sea, hay que respetar las decisiones de las que no han querido ir, de las que sí han querido ir y al final pues van a jugar y van a defender a España, porque es un sueño poder defender a tu país en un mundial. Respetar también a Jorge y su staff con la convocatoria que van a sacar, o que han sacado y que mañana darán la lista definitiva. Hay que respetar mucho más y ver que al final cada uno busca su interés, el interés también de su carrera y desarrollo profesional, y tenemos que normalizarlo mucho más. Volviendo ya al aspecto deportivo, dejamos ya también este conflicto un poco más aparte, porque tú dices mañana lista. Tú como entrenador, que además eres, voy a decirlo coloquialmente, un friki del fútbol, ¿cómo ves a España a nivel de fortalezas y debilidades a nivel deportivo? Si tú cuando miras a la selección, ¿qué te viene a la cabeza en cuanto a analista? Vale, yo veo un equipo que se compensa bien jugadoras con más experiencia, más veteranas, como es el caso de Alexia y alguna otra jugadora así más como Ivana o jugadoras que ya tienen más experiencia, con jugadoras jóvenes, con talento joven. Hay que ver la lista definitiva de quién irá y quién no, pero bueno, en la prelista están Jana, Cody, o sea, Jana, jugadoras jóvenes con muchísimo talento. Creo que eso es una fortaleza, ¿vale? El combinar esa ambición de las jóvenes con la experiencia también de jugadoras con más edad. Otra ventaja o fortaleza, yo creo que es el estilo de juego de España. O sea, al final España juega algo que nadie más juega. O sea, el juego más posicional, más asociativo, el querer atacar desde la posesión, que al final también eso, pues con el grueso del Barça también la selección, al final se transfieren los modelos de juego. O sea, no puedes pretender jugar algo muy distinto a la selección de lo que juega el equipo que te aporta más jugadoras, ¿no? Que ahora con la situación a lo mejor cambia un poco, ¿no? Pero eso también creo que es positivo. Pero a la vez puede ser una desventaja, ¿no? Porque para ganar partidos jugando a ese modelo de juego tienes que hacerlo muy bien. O sea, tienes que realmente ser muy precisa en los pases, tienes que realmente tener el control del partido, tienes que estar muy bien posicionada para las transiciones que te puedan generar, ¿vale? Y eso también, o sea, es una fortaleza porque juegas algo que nadie más es capaz de jugar, pero a la vez te expones. Porque juegas algo que seguramente es arriesgado, ¿no? Si no lo haces en un nivel excelente. Y después, como debilidades, yo quizá veo que en la línea defensiva, y es una opinión totalmente personal, ¿eh? Tú me has dicho que estoy aquí para... Opinión, no que igual nos falta algo de favor. velocidad, teniendo en cuenta selecciones que tienen jugadoras adelante que son muy, muy rápidas. Y jugando a lo que quiere jugar España, teniendo la línea defensiva seguramente adelantada, dominando, en posesión, tal, quizá cuando nos toque correr atrás podemos sufrir algo más. ¿Te sorprendió algún nombre de la prelista? Que mañana pasará de 29, con la baja también de Seila, que eran 30, a 23. ¿Cuando la viste te sorprendió algo o echabas en falta también a alguien, a lo mejor? Bueno, como sorpresa tampoco, pero al final son jugadoras que más o menos Jorge ha tenido en cuenta o en selecciones inferiores o ahora, han sido jugadoras importantes en la selección. Sí que quizá las jugadoras más jóvenes
pues que podíamos no tenerlas en cuenta y al final han entrado, ¿no? Y yo me alegro muchísimo por Cody, por Jana, que al final las conozco y las entreno desde que tienen 12 años. O sea, al final son niñas que entrenábamos juntos hace 12 años en los campus y en la selección catalana y que ahora han ganado una Champions, están cerca de ir a un Mundial, que a lo mejor no son convocadas finalmente, pero están cerca de ir a un Mundial y fue una sorpresa, pero muy agradable, ¿no? Que estuvieran en esta lista, pero que viendo también los últimos partidos de España, pues ya se podía intuir que Cody estaría, aunque quizá mañana se quede fuera, ¿eh? Pero quizá estas fueron las sorpresas y jugadoras que echamos de menos, pues bueno, menos las que dijeron de no ir o las que a última hora dijeron que sí y se han quedado fuera, que quizá pues Leila o jugadoras como Paños o jugadoras de este perfil que podían haber entrado y no han entrado. Yo creo que al final es una selección que es competitiva, yo creo que son las mejores jugadoras que podríamos llevar y habrá discusiones con Maitane, con otros perfiles que a lo mejor echamos de menos también, pero yo creo que estamos contentos con la selección que llevamos. Hablaba antes de analista de fútbol, tú tampoco te quedas atrás y te hago la misma pregunta, si te sorprendió algo y también, o sea, un poco analizando la selección que tenemos, ¿qué es lo que tú consideras que es el punto fuerte y el punto más débil? Evidentemente, como ha dicho Lluís, el punto fuerte de nuestra selección es defenderse a través del balón, a través de la posesión, o sea, porque así será una forma de que no suframos. Sí que creo que tenemos una debilidad en el juego aéreo, sí que creo que tenemos poca altura en el centro del campo, creo que tenemos poca contundencia, quizá yo creo que para repeler esos ataques que no puedan hacer en transición. Como opinión personal, a mí me gusta más el fútbol de velocidad, el fútbol de transición, no tanto el de posesión. Bueno, porque ayer eras muy buena haciendo eso. Claro, me gustan los equipos más verticales, ¿verdad? Y además soy muy de filosofía atleti, me gustan los equipos que defienden bien, que son compactos, que salen en transición, porque me parece más divertido, ¿no? Eso de ida y vuelta. A los entrenadores no les suele gustar tanto porque también te genera más peligro. Claro. Pero sí que creo que podemos sufrir en las ABP, en contra sí que creo que podemos sufrir a balón parado. Sí que yo sí echaría de menos a Maitane y a Menayo, que creo que, por ejemplo, ha hecho una buenísima temporada y es zurda que escasea. Yo que estoy buscando jugadoras zurdas, es difícil encontrar, cuesta mucho encontrar. Si hay alguna en la sala que levante la mano. laterales zurdas, centrales zurdas, cuesta en España, ¿no? Encontrarla. Y sí que me ha sorprendido la convocatoria de gente joven y que no han tenido tantos minutos como Jana, Codina. Fiamma sí que ha tenido bastantes minutos, pero bueno, sí que me sorprende tanta juventud porque al final te encuentras con equipos muy, muy veteranos en el Mundial Absoluto. Hablábamos antes, ¿España es favorita? ¿No es favorita? Hemos dicho que evidentemente dentro de una lógica no es favorita al título, pero sí a avanzar en las rondas finales. ¿Dónde marcaríamos un fracaso de la selección femenina? Es que eso os gusta mucho a los medios, el poner la etiqueta y el poner la portada, ¿no? No pasa nada. Si quieres contesto yo. No, me acuerdo, no me preocupa. Para poner un ejemplo, el año del COVID, de hecho, que acabamos ganando con el Barça la Copa, la Liga, ¿no? Porque al final, y llegamos a semifinal de Champions, me acuerdo el segundo partido fuera de casa, segundo de Liga, al campo del Rayo, jugamos en Vallecas, que dices, jugamos en campo grande, césped natural, nos va perfecto. Habíamos fichado a Caroline Hansen, a jugadoras, tal, el equipo venía rodado de la última final de Champions y empatamos 1-1. Y las portadas fueron eso, fueron fracaso absoluto del Barça, otro año a la basura, el proyecto que se derrumba otra vez, y al final acabamos ganando todo, el año siguiente la Champions. O sea que al final lo de las etiquetas tenemos que también vigilar, ¿no? Para mí, ¿qué sería un mal resultado? Evidentemente quedarnos en fase grupos sería un drama, sería un mal resultado, ¿no? Y todo lo que sea menos de cuartos yo lo vería muy flojo. Sí. Y un éxito lo consideraría unas semifinales. Es que en un mundial también dependes mucho de los cruces. O sea, y vimos en el Mundial de Francia contra Estados Unidos, al final pierdes. Vale, es un fracaso. Hombre, pierdes contra una selección que es top, ¿no? Sí, luego ganó el Mundial. Claro, entonces depende un poco de los cruces, ¿no? De cómo te quedes encuadrado en los cruces. Yo estoy de acuerdo con Lluís. Yo creo que no pasar de la fase de grupos sería un fracaso. Y pasar de octavo deberíamos de pasar. Luego en cuartos, pues lo que dice, ¿no? Al final depende de los cruces y el cómo, que al final el cómo, o
sea, cómo perdió España contra Estados Unidos, pues oye, un aplauso, ¿sabes? Lo hicieron bien, muy Un bien. poquito de robito así. Claro, bajo mi punto. Sí. Claro, yo creo que no. Lo digo con la boca pequeña porque... Sí, sí, no nos merecimos ni siquiera perder. Pero bueno, eso es lo que tiene el fútbol. Igual en este mundial no nos merecemos ganar y ganamos. Totalmente. O sea que. Pero fíjate que cuando la gente critica a Jorge no se acuerda del robo que le hicieron en ese partido, ¿no? O sea, al final también tenemos que ser realistas. Decir, que España quizá está preparada para competir contra estos equipos. Pues es cierto que ese día tienes que tener la suerte o dar con la tecla o al final o no cometer errores individuales, que al final también desde los entrenadores tampoco tienes un joystick, tampoco puedes ahí dirigir a jugadoras, ¿eh? Además que yo creo que justo en las dos últimas grandes citas, España, para mí, sus dos mejores partidos son ante Estados Unidos y ante Inglaterra, que también hizo un partidazo, los dos campeones a posteriori en Eurocopa y Mundial, y al final también nos eliminaron, y que justo también es como España se creció ante la vigente campeona. Sí, al final a mí me gustó el partido de Inglaterra. Sí que es verdad que creo que el partido no lo manejamos bien al final, porque Sí. en ese sentido sí que creo que teníamos ventaja y creo que fue de ABP también, ¿no? O Sí. de centro Sí. lateral o Sí. algo así. Y sí que creo que los últimos 20-15 minutos nos equivocamos nosotros mismos. Ahí perdimos el control del partido, Sí. yo creo, Sí. es verdad. Sí, sí, pero después los goles también son errores puntuales. Creo que también pusimos a Laia Laia creo, Alessandri por delante de la defensa, Sí. que no es una posición muy habitual para Tenía ella. cambio de banda también, sí. Hubo ahí varias cosas que las dejamos. Pero bueno, cerramos el capítulo. No, pero a todo pasado es muy fácil también analizarlo, ¿eh? Evidentemente, Me sí. acuerdo ese día. Los análisis Sí. son prepartido y Sí, postpartido en sí, este sí, caso. sí. Yo ese día Bueno, estaba comentando el partido también en radio y cuando entró Laia yo no lo veía mal, porque me imaginaba un partido con más balones, de juego directo y tal, y no estábamos ganando juego aéreo y también para defender las entradas de segunda línea que tenían en Inglaterra, que eran muy buenas haciendo eso, pero es que justo el gol viene en una acción de esas, ¿no? O sea, justo para lo que metes a Laia que te va a defender o que crees que te va a defender bien, justo te meten el gol en una acción de esas, ¿no? O sea, también es muy difícil como entrenador tomar decisiones porque a veces haces pensando que sucederá y justo sucede lo contrario, ¿no? Tienes a otro pensando lo contrario. Sí, que, sí, que- he de decirte que cuando me dijeron, ¿quieres ser entrenadora? Dije, no, No, bien hecho. No lo seas. No, yo no te lo recomiendo. es complicado. Hemos hablado de España y camino a ese mundial, que evidentemente son 32 selecciones, primer mundial con tantas selecciones en el fútbol femenino. ¿Hay alguna selección que veáis con cara de, si no ganadora, finalista? Venga, Priscila. Hombre, dispara. yo creo que las de siempre van a estar ahí. Yo creo que Estados Unidos, Francia, Alemania va a estar ahí. A ver qué tal alguna selección africana de las que nos enfrentamos con fase de grupo, que creo que con Kundananji y creo que lo van a hacer bien. Es que Y no sé, entre esas. yo Sí estoy de que- acuerdo. sí, Al sí que es final. verdad que al final me da la impresión de que los equipos nórdicos que habitualmente Noruega, Suecia, sí que es verdad que lo veo un poquito por debajo de años atrás. Sí, Sí, yo creo que un poco, sí. Noruega, y parece un poco inexplicable, ¿no? Porque tiene jugadoras Muy top, bueno. pero creo que en la Eurocopa algo sucedió que no sabemos o que, ¿no? A nivel de grupo, a nivel de... Pues se veía un equipo desconectadísimo, y echaron al entrenador justo después de la Eurocopa y algo sucedió a nivel interno, estoy convencido, o sea, no lo sé, esto es opinión y no información, pero al final lo ves. Cuando un equipo está enchufado y cuando están desconectadas, lo ves. Y no te pueden meter 8 goles en un partido, ¿no? Pero Noruega me parece un equipo que tiene muy buenas jugadoras y que ojalá den con la tecla, ¿no? Porque tienen mucho talento. Tienen a Caro, tienen a Ingrid Engen, tienen a Ada, que como finalizadora es de las mejores del mundo. Y después Suecia, que es un equipo que nunca es favorito, o sea, nunca está seguramente en las apuestas, pero siempre compiten, ¿no? Y siempre acaban compitiendo bien, ¿no? Y de hecho lo vimos en la última Eurocopa, que acaban compitiendo, que quizá no tienen esa solvencia de años atrás, pero que después dominan acciones a balón parado, dominan acciones muy concretas del juego, donde son dominadoras y eso te da puntos. En este tipo de torneos te da puntos. Sí. Entonces, yo creo que al final Estados Unidos, Francia, Alemania tienen que estar. Es cierto que son selecciones que vienen un poco condicionadas por las lesiones de jugadoras importantes, jugadoras top,
añadiría aquí pues, Suecia, Noruega como selecciones que pueden dar el toque. Quizá Brasil trae un equipo joven también con mucho potencial. Te iba a si decir, consigue También sería justo la seleccionadora Marta también, que es su último mundial también. Sí, Marta, tiene a Cristiana, Jayce y Caroline, que están en Estados Unidos haciendo un temporadón. Sí. Vienen jugadoras muy, muy buenas. Una selección en Brasil para buscar ya también fuera, ¿no?, de las selecciones más habituales. Creo que Brasil puede dar sorpresas. Y después creo que hay selecciones como más tapadas que no son para ganar, pero que sí que son para quitar puntos a la gente. Al final, Portugal, por ejemplo, por decir una, es una selección que tiene nivel. Yo ahora lo estoy analizando pues porque vamos a jugar contra ellas, que tienen nivel y que son capaces de sacarle puntos a alguna selección top, y que al final esto te puede condicionar el quedar primero o segundo de grupo, el siguiente cruce. Yo que sé, selecciones como estas que pueden joderte el mundial, por decirlo de alguna manera. Pues yo creo que hemos hecho, para alguien que no estuviese enterado del mundial, un buen resumen de todo lo que se espera de este mundial. Quiero dejar unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta en el público a alguno de los dos en clave mundial. Si hay algún por ahí una mano valiente. Hola Priscila, hola Lluís. Quería preguntar por el rol de Jennifer Hermoso. ¿Cómo la veis en este mundial? Si creéis que puede ser útil de delantera centro, de ese papel que puede hacer ella de falso 9, o creéis que puede retrasar la posición. Al final en la convocatoria va como centrocampista y quizá partir incluso por delante de Alexia en la posición de interior. Y luego más adelante ver incluso a las dos, a Jennifer Hermoso y Alexia, jugar juntas de volante. ¿Son periodistas o qué? No, Porque es pregunta de nivel, ¿eh? Tú lo conoces mejor. Sí, sí, sí. Yo personalmente no veo a Jenny como volante ni como interior. Creo que ese trabajo es de muchos kilómetros, muy arduo, y la veo como enganche con la delantera o como falsa 9. Porque tiene buena visión de juego, tácticamente va a ser una buena presión, va a impedir que el equipo salga por donde España no quiera, y en ese trabajo sí que la veo capaz, pero más atrás de volante no la veo. Yo creo que Jenny está en buen momento. O sea, en el Barça, en el año cuando ganamos Champions, yo creo que estuvo muy bien. Después quizá fue a menos, pero creo que ahora en México ha vuelto a recuperar la ilusión, ha vuelto a recuperar el gol, y al final Jenny vive del gol. También es una jugadora que es muy emocional, y si está bien y está metiendo goles, pues puede tener muy buen rendimiento, ¿no? En cambio, si no mete goles, pues entra también en bucle y quizá no acaba de funcionar. Y ahora mismo creo que está en muy buen momento. Entonces, Jenny es una jugadora que si tienes dominio del partido y estás cerquita del área rival, al final la tienes que tener cerca de portería, porque sabes que te va a meter goles. Aunque ella después se pueda mover, pueda salir a buscar el balón para participar, pero necesita también participar, pero la tienes que tener cerquita del gol porque ella tiene mucho gol. Pero después también es cierto que te puede ayudar en esa función de media punta. O sea, la posición de Jenny, la ideal sería de media punta. Totalmente. ¿Sí? Lo único que España no juega en 4-2-3-1, no existe esa posición. Lo que sí que depende en el 4-3-3 de quién sean las tres de dentro, pues se puede adaptar un poco más en esta función como de media punta, ¿no? Pero claro que en tareas defensivas y con mucho recorrido, pues no es su fuerte. Al final tenemos que ser conscientes que no es su fuerte, pero sí que en esa posición de recibir entre líneas y poder progresar y dar último pase, es que tiene mucho talento, ¿no? Y aparte, creo que puede ayudar mucho al equipo en esta posición. Sí, hay que ver también cómo está Alexia, cómo está Aitana, quién pone de 6 España, pero al final también necesitamos a alguien más defensivo, ¿no? Lo que decía antes Priscila, que necesitamos también algún mediocentro, alguna mediocentro que ayude a defender un poquito, ¿no? Sí. Porque si solo atacamos, sí, tenemos problemas. Pero sí, yo veo que puede ocupar las dos posiciones, sí. Muy buenas tardes. No te hace falta micro, ¿eh? Con el bozarrón, ¿eh? No. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. No, sí, perdón. Que igual para el vídeo después lo necesitan. ¿Sí? Sin problema. Sí. ¿No? Puede ser, sí. Bueno, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Priscila. En esta ocasión me gustaría preguntar qué creéis que ha cambiado desde 2019 hasta el día de hoy para que en 2019 el hecho de jugar un mundial o clasificar de la fase de grupos ya se viera como un triunfo espectacular, y hoy hay gente que habla de llegar a semis, que habla de llegar a la final. Entonces, ¿qué ha cambiado a nivel deportivo, extradeportivo, para este cambio que estamos viendo a día de hoy?
¿Empiezo yo? Sí. A ver, yo creo que al final el factor Barça ha influido mucho. O sea, tienes un equipo español que te ha ganado la Champions, que ha jugado 4 finales en los últimos años, que te ha ganado la Champions 2 veces, el nivel de juego, que al final eso, quieras o no, te condiciona. Porque al final ponen a España, a la selección nacional, pues al final al mismo nivel que el mejor club pues, de los últimos años en España, ¿no? Y ya Además, la exigencia con sube. mayorías españolas también, o sea, que jugadoras españolas que no... Claro. hablamos de un club con Sí, que mayoría no son, internacionales. que no son la selección internacional, sí, correcto, con muchas jugadoras de la selección. Eso es. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que al final también es bueno tener esa ambición, ¿no? Y que la ambición crezca y que no nos conformemos con ir a ver qué pasa, ¿no? Y que entrar al Mundial ya es bueno. No, tenemos que ir al Mundial y ser exigentes. Y intentar, pues eso, si llegamos a semifinales, perfecto. Que no pasamos de grupo, pues muy mal. O sea, tenemos que ser ambiciosos. Pero creo que eso, lo que ha cambiado principalmente es el Barça, pero no solo el Barça, sino que también Real Madrid, Atlético de Madrid, Levante están haciendo buenas campañas, está subiendo el nivel de juego también de las jugadoras y yo creo que, no sé si Priscila estará de acuerdo conmigo, que ir hoy a la selección es mucho más difícil que ir a la selección hace 30 años. Evidentemente, por volumen, por volumen de estadística, jugadores. al final. O sea, hoy juegan muchas más jugadoras, el nivel es más alto, es más exigente y también todos tenemos que ser exigentes con la selección. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo en que digas que el clasificarse en 2019 para el Mundial era un éxito. Para mí, que soy muy exigente en mi función hoy y como jugadora como pasado, clasificarnos para el Mundial era una obligación, no un éxito. Sobre todo, además, en un marco en el que había una apuesta profesional en la Liga, en el que, aparte, lo que comentaba también el Lluís del Barça, se ha invertido mucho dinero desde el Gobierno para que el fútbol femenino también siga creciendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Sí, aquí, ¿no? Sí, hola. Vale. Buenas tardes a los dos. Os quería preguntar, porque hablabas de la posición de 6, no está Patri, que es la mejor del mundo en su posición. Otra de las cosas que se le preguntaba a Jorge, que era quién es la sustituta de Patri en la selección como 6, porque antes Priscila nombraba a Maitane, tampoco está. ¿Quién pondríais vosotros de las que van convocadas y a quién pondríais de las que ha dejado fuera? Venga, Priscila. Juguemos a hacer entre A ver, yo creo que de las que están ahora mismo en convocatoria, tanto Irene como Tere, creo que son 2 jugadoras que pueden participar en esa posición. Sigo pensando que no son jugadoras que sean muy agresivas, que luego los balones aéreos creo que nos puede costar cogerlos, pero una de esas 2 de las que están ahora. Sí, es verdad que para mí Maitane es una jugadora que podría cumplir esa función también. Pero como hemos dicho antes, al final el fútbol es gusto también. Y a algunos nos gusta más un tipo de jugadora y a otros otro. Es que realmente ahí es la posición donde yo tengo más dudas, ¿no? Pero al final, claro, yo me hubiera llevado a Patri, si hubiera podido, porque es lo que dices, estoy muy de acuerdo, es la mejor en su posición. Y claro, Maitane es una jugadora que te puede cumplir con ese rol. Yo al final, de las que se lleva, Irene es la que quizá encaja más por perfil en esta posición de 6, porque al final tenemos a Tere, Maite, que sí que pueden jugar de 6, pero también son jugadores de perfil ofensivo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de perfil más ofensivo, que a nivel de juego aéreo no te van a ganar. Oye, igual ni una. opta por poner a 2 mediocentros. Y cambia el sistema. También. Entonces, ahora va eso, ¿no? Que al final quizá eso hace que cambie el sistema. Y a lo mejor Alexia como doble pivote, a lo mejor sí que te puede entrar, con menos responsabilidad de quedarse posicional, de no incorporarse, de guardar la posición. Y a lo mejor reconstruye el triángulo este de dentro. Al final no tenemos por qué jugar siempre un 4-3-3. O sea, a lo mejor pasa a un doble pivote y le da esa libertad a Aitana como media punta o a Jenny en algún partido como segunda, como enlace también como media punta. Pero claro, la posición de 6 como tal es que pasa también el masculino. Busquets, el recambio de Busquets, es que no existe. El recambio de Patri no existe. Sí, es complicado. Por eso son tan buenos, ¿no? Porque hay pocos. Sí, y en una posición muy específica. Claro, Sí. efectivamente. Buenas. Sí, ¿no? Se oye por ahí. Sí. Aprovechando que tenemos 2 voces tan autorizadas, tanto de dentro como de fuera, porque tenemos los 2 puntos de vista aquí, por suerte, quería hablar del término miedo, quizá, o término intimidación, porque en los últimos
golpes duros que ha sufrido la selección en competiciones importantes han sido con rivales grandes, ¿no? Y planteando un escenario de cuartos de final que es ciertamente realista, ¿quién le tiene miedo a quién? Porque yo no sé España desde fuera cómo se ve el hecho de que haya bajas fuertes, pero que hay jugadoras muy buenas todavía, que ya hay experiencia en competiciones grandes, y desde dentro, de igual manera, ¿no? El seguir chocándonos con las grandes y nos faltan piezas clave, pero podemos ganar, ¿no? Yo creo que España se ha ganado el respeto también de la gente, ¿no? Y de los otros equipos, y seguro que ahora los equipos cuando juegan contra España piensan, ojo, que tienen muchas jugadoras de nivel altísimo. Es cierto que faltan jugadoras top, pero también faltan en los otros equipos. Entonces yo como entrenador, si tuviera que hacer el discurso, ¿no?, prepartido contra Estados Unidos, iría a las bajas, ¿no?, a las jugadoras que faltan, o contra Francia, o contra Alemania, ¿no? Y también a desarrollar, evidentemente, o a reforzar los puntos fuertes de nuestro equipo, ¿no? Pero también, del otro modo, los otros entrenadores harían lo mismo, seguramente, ¿no? De España, que destacarán, que no está Patri, que no está Mapi, que, o sea, al final que faltan jugadoras de muchísimo nivel, ¿no? Pero yo creo que España se ha ganado el respeto del público, de la gente, de los aficionados. Al final, este cambio de última hora con el tema de las 15, yo creo que ha metido más miedo al resto. Es decir, ojo, que ya está Aitana, que ya está Alexia, que ya está Ona, que ya están jugadoras de mucho nivel y ya vuelven a estar, Y al final juegan 11. O sea, tampoco necesitamos a 23, ¿no? O sea, acaban jugando 11. Sí. Entonces, aquí es donde yo creo que España, lo que digo, se ha ganado el respeto, y el miedo yo lo descartaría. O sea, jugar con miedo es tu peor enemigo. Totalmente. Una jugadora no sale nunca con miedo a un partido, da igual el rival que tengas enfrente. Yo creo que tenemos jugadoras suficientemente preparadas mentalmente para saber que sales a jugar un partido sabiendo que puedes ganar o perder, pero nunca sales con miedo. Puedes salir con un poco de respeto, pero al final enfoca todos los partidos igual, porque sabes que Austria te puede hacer daño, sabes que cualquier selección en cualquier momento, si te despistas, te puede hacer daño. Entonces, da igual quién tengas enfrente, una jugadora nunca sale con miedo. Yo creo que ya no había más preguntas, así que cerramos este foro Camino al Mundial, que la próxima vez que nos veamos será después del Mundial, y ojalá nos sentemos aquí los tres a hablar de que España ha ganado el Mundial, a hacer el postpartido, como hemos dicho antes, ¿no? Analizarlo después. Y nada, muchísimas gracias a los dos, que ha sido un gusto teneros aquí y charlar con vosotros. También gracias a todos los que habéis venido y nada, disfrutar del fin de semana que viene. Gracias. Gracias.